Ahora sí, perfecto. Muy bien, entonces, vamos a ver el día de hoy 3 obras especiales que por sus características tienen un tratamiento particular por el derecho de autor y tienen ciertas características o notas especiales que vale la pena mencionarlas en el curso para que ustedes las tengan presente cuando se encuentren o estén frente a este tipo de obra, porque son algunas excepciones a lo que ya han visto en cuanto al régimen de derechos que corresponden a los autores y a las obras que tienen protección por derechos de autor. Les voy a compartir pantalla para una presentación que nos va a servir simplemente como una guía, un esquema. A ver, ¿dónde lo tengo? Por aquí. ¿Por qué no me aparece? Acá, ¿dónde está? Acá. Creo que ahí ya lo están viendo. Quedó al final. Vamos. Acá. Ahora. Vamos a comenzar entonces por la obra audiovisual, que es la que quizás reviste un poquito más de complejidad y particularidades. Las otras dos son bastante más sencillas de analizar su régimen jurídico especial. Entonces, en el caso de la obra audiovisual, y como veremos a continuación, no hablamos de obras únicamente cinematográficas, sino que es un concepto bastante más amplio, el de obra audiovisual. Este fenómeno, digamos, cultural que comienza ya a fines del siglo XIX, ¿verdad? Y se desarrolla y tiene su gran auge y desarrollo comercial durante el siglo pasado, durante el siglo XX, eh, digamos, ha venido evolucionando, ¿verdad? Como les digo, no solo ya como obras cinematográficas, sino con el avance, lo que ha sido la tecnología, la ciencia también en el campo del desarrollo de los medios técnicos que permiten la fijación y la filmación de los productos de las obras audiovisuales. Bueno, esta actividad fílmica final, digamos, el producto que tenemos final es lo que vamos a estar frente a una obra audiovisual. Como les decía, este desarrollo y este concepto amplio se ha dado gracias a el ingenio humano en todas sus aspectos, en todas digamos, en todos los aspectos posibles, considerándolo tanto en la parte artística, ¿verdad? En ese desarrollo del intelecto en lo artístico, como en el campo de la tecnología. Muy bien, entonces, hay ciertas características de esta obra que la van a hacer distinta a las demás obras protegidas por el derecho de autor y es por eso que lo vamos a estudiar de forma separada. Además, claramente como podrán darse cuenta o podrán intuir de cómo se realiza, en la forma en la que se realiza una obra audiovisual, tenemos diferentes intereses que están involucrados porque tenemos en la obra audiovisual muchos aportes creativos para llegar a lo que es el producto final de esa filmación, que es la obra audiovisual. Pero fundamentalmente tenemos que tener presente dos elementos a los que vamos a recurrir para determinar que estamos frente a una obra audiovisual. El primero de esos elementos es que esta obra está compuesta por imágenes que se relacionan entre sí, imágenes que están vinculadas, imágenes que se presentan relacionadas entre sí. Eso es lo primero que nos caracteriza cuando estamos ante una obra audiovisual. Y el segundo elemento es que se va a ejecutar mediante mecanismos técnicos para su percepción. Inevitablemente, para que sea considerada una obra audiovisual, esas imágenes que están vinculadas entre sí, esas imágenes que están interrelacionadas, van a tener que ejecutarse o estar plasmadas mediante los mecanismos técnicos que permitan percibirla. ¿Sí?
que permitan observar esa expresión de lo que hace a la obra final. Cabe mencionar, naturalmente, que no siempre que estemos frente a una secuencia de imágenes con estas características, como ustedes ya lo saben, no, digamos, per se no vamos a estar frente a una obra que merezca la protección de los derechos de autor, sino que además de estar frente a una obra de estas características, vamos a tener que observar en ella que se cumpla con los requisitos básicos, ¿sí?, que determinan la protección de los derechos de autor, que como ustedes ya saben, son estos requisitos básicos, dos: estar frente a una creación del ingenio humano, del dominio literario, artístico, literario o artístico, y le sumamos también la originalidad, ¿verdad? La originalidad, el elemento de originalidad tiene que estar presente para que la obra audiovisual sea merecedora de la protección del derecho a autor. Muy bien, entonces, van a poder existir producciones o simples fijaciones, ¿verdad?, de estas imágenes o de, por ejemplo, interpretaciones musicales o a veces emisiones televisivas que no van a constituir una obra protegida por derecho de autor, por más de que se trate de una obra audiovisual, sin perjuicio naturalmente también de que puedan existir otros derechos en ese tipo de obras, pero no van a ser consideradas obras audiovisuales. Eso es lo que quiero que quede claro, que no siempre, porque estemos frente a una obra audiovisual, como para repasar o resumir lo que acabamos de plantear, no siempre que estemos frente a una obra audiovisual vamos no siempre, digamos, vamos a tener que concluir que merece protección de derecho de autor, sino que tenemos que analizar que estén estos elementos y sin perjuicio de otros derechos que sí se le puedan asignar a los autores o intérpretes, por ejemplo, una producción musical que después es televisada, no va a ser considerada una obra audiovisual, pero naturalmente los intérpretes o los autores de esa obra que se está después retransmitiendo, por ejemplo, por canales televisivos o canales hoy en día que tenemos también todo lo que es la conexión por internet, el streaming, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, no quita, porque no sea una obra audiovisual, que no hayan otros derechos de las personas que están participando, tanto de los autores como de los intérpretes. Pero no es, digamos, no va a ser aplicable el régimen de las obras audiovisuales en esos casos. Cuando estamos ante los elementos, sí, que hablábamos de los dos elementos que constituyen o que caracterizan a la obra audiovisual, y también encontramos las características que hacen merecedora a una obra de la protección de derechos de autor, bueno, ahí sí vamos a estar entonces o vamos a poder aplicar a la obra la protección o el régimen especial del derecho de autor a la obra audiovisual que se trate. Entonces, podemos definir, digamos, a la obra audiovisual como la creación, entonces, del ingenio humano, del dominio literario o artístico, que se encuentra dotada de originalidad y que consiste en una secuencia de imágenes asociadas o vinculadas que están destinadas a ser comunicadas al público por medio de mecanismos tecnológicos idóneos, ¿sí?, con independencia de lo que es en realidad el soporte material. Entonces, reitero, ¿cómo podemos entonces definir, como para hacer también un resumen de todas estas características que estamos repasando? Una obra audiovisual puede ser definida como la creación del ingenio humano, del dominio literario o artístico, dotada de originalidad, que consiste en una secuencia de imágenes asociadas o vinculadas destinadas a ser comunicadas al público mediante mecanismos tecnológicos idóneos para ello, con independencia de su soporte material. Esta finalidad, si bien no hace, digamos, eh, no cumple una función, digamos, como requisito esencial, sí es importante tener en cuenta esta función o su objeto, digamos, que siempre, o por lo general, va a ser el de ser comunicado al público, ¿sí? Entonces, como les decía al principio, con estas características podemos ver que en realidad el concepto de obra audiovisual
es mucho más amplio que el concepto de obra cinematográfica, y ya que nos va a permitir incluir muchas otras obras que cumplen con estas características. Y entonces vamos también a poder aplicarle el régimen especial de las obras audiovisuales a esos otros tipos de obras. Y es importante tenerlo en cuenta esto porque anteriormente o en legislaciones que no están tan actualizadas, se sigue refiriendo al concepto de obra cinematográfica y no a obra audiovisual. Eh, Más allá de que al día de hoy podríamos hacer en esas legislaciones, digo, no es que no se reconozca los derechos de autor de esos otros tipos de obras que les digo, que es más amplio, es importante que lo tengan presente que en realidad el término de obra cinematográfica únicamente no es tan abarcativo y no satisface en realidad del todo la protección o la inclusión de las obras que merecen esta protección. Entonces, digamos, preferimos utilizar el término obra audiovisual como lo hace, de hecho, nuestra legislación. Si tienen alguna consulta, ahí se está viendo. No, claro, Creo que se ahora pues. cerró. Si podría repetir la definición, porque la dictó y no la pude copiar. Sí, claro, Disculpa. cómo no. Sí, por favor. Mira, podemos decir, entonces, como les reitero la definición de obra audiovisual como creación del ingenio humano. ¿Sí? Creación del ingenio humano, que es un elemento que está presente en lo que son todas las obras del derecho de autor. Entonces, creación del ingenio humano, que es del dominio literario o artístico, ¿sí? Como nos exige el campo de los derechos de autor, estar dentro del dominio literario o artístico, dotada de originalidad, punto fundamental, siempre tengan presente cuando estamos ante una obra, si queremos saber si una obra es merecedora de la protección de los derechos de autor, vamos a tener que analizar el elemento originalidad. ¿Sí? Eso ustedes ya lo saben, en qué consiste la originalidad. Entonces, creación del ingenio humano, del dominio literario o artístico, dotada de originalidad, que consiste en una secuencia de imágenes asociadas o vinculadas, que es la característica de la obra audiovisual, que están destinadas a ser comunicadas al público por medio de mecanismos tecnológicos idóneos con independencia del soporte material en el que hayan sido fijados, ¿no? El soporte Profe, material no nos interesa. Sí, disculpe que le interrumpa. Yo le quería consultar si estas definiciones que usted nos está dando están en el manual, perdón, de la profesora. sí, los pueden encontrar. De hecho, esto que lo que estamos estudiando ahora, todos estos conceptos los pueden encontrar en el manual. Muy bien, muy amable, gracias. Por favor. Cualquier duda que tengan, ahora digamos, mientras yo esté hablando, no tengan miedo de interrumpirme, digamos. Yo lo prefiero que me interrumpan y que hagan la consulta o la pregunta en el momento. Así también lo podemos discutir, porque ¿qué pasa? Si me preguntan por el chat, yo como estoy compartiendo pantalla y bueno, y veo acá, también tengo el cuadro después de las pantallitas, de todos, no estoy pudiendo ver el chat, entonces quizás alguien, si hace alguna consulta, pregunta, comentario, recién ahora ahí pude poner el chat, si lo dejo ahí al costado, capaz que queda y lo veo, pero si no, si ven que queda algún comentario, pregunta o algo, y yo sigo de largo, me paran y me consultan, abren el micrófono nomás y me consultan. Muy bien. Entonces, a ver si ahora esto... sí, ahí. Bueno, voy a dejarlo ahí en pantalla igual para que ya lo vayan viendo. Eso, pero antes vamos a hacer algunas otras precisiones en cuanto a lo que es la obra audiovisual. Características de la obra que destacan, destaca la doctrina especializada en el tema, que hacen también a la especialidad de este tipo de obra. La primera característica que se identifica es la autonomía de la obra. Esto quiere decir, o se traduce en que se trata de una obra original
que implica una creación en sí misma, ¿sí? Sin perjuicio de la multiplicidad de colaboraciones y de creaciones del intelecto que la conforman. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben, por ejemplo, tomamos el ejemplo típico de una película está compuesta por la intervención de muchos colaboradores, ¿sí? Hay muchos coautores para llegar a lo que es el producto final, a lo que es la obra final, y esto es lo que nos enseña la doctrina, digamos, que se toma como obra autónoma. O sea, no es, nosotros tomamos todos esos aportes, todas esas colaboraciones, todas esas creaciones que pueden ser a veces identificadas individualmente, pero todas ellas en su conjunto conforman una obra única, una obra que es considerada autónoma. Por eso le digo, es una obra original gracias a que se compone también de todos esos aportes. Pero, digamos, como producto final es autónoma. ¿Sí? Se considera a la obra como una sola. Y el segundo punto característico es, que está vinculado, va de la mano con esto que estamos comentando, es que se trata de una obra compleja. ¿Por qué compleja? Porque es el resultado justamente de esta multiplicidad de aportes intelectuales de diversos géneros, de diversos tipos, que realizan una pluralidad de personas. Son muchas personas que aportan diferentes. Cada uno aporta una creación de su intelecto distinta, ¿sí? Y son identificables muchas veces qué aporte hace cada uno. Y en otros casos, digamos, no se puede hacer esa identificación separada. Así que, digamos, va a depender, pero lo que quiero que vean es cómo la complejidad, esta característica que estamos viendo, la complejidad que representa en realidad crear una obra audiovisual, porque no es lo mismo que simplemente si lo comparamos con una creación literaria como un libro, ¿sí? En la que el autor del libro es quien vuelca a la obra únicamente, en principio, digamos, si tomamos un libro que sea escrito por un único autor, es solo él, y bueno, toda la obra es propia de su ingenio, pero acá en realidad estamos ante una obra que se conforma de muchos aportes, ¿sí? Y bueno, como les digo, muchas veces estos aportes son identificables y bueno, y ahí se puede considerar también cuando son, digamos que podemos determinar qué aporte hizo cada uno, vamos a estar también frente a una obra de las que ya saben se conocen como obra en colaboración, ¿verdad? Y Profe, esto sí, lo materializo cuando terminan las películas y te sí, aparecen tipo, los actores y abajo la ejecución, todo. Ahí está. totalmente, totalmente. Es así, está correcto, y ese es uno de los derechos que tienen todos los colaboradores y todos los coautores que conforman la obra, de que están dentro de lo que sería el elenco de los derechos morales de paternidad, que ya lo tienen ahí en pantalla, que vamos a mencionar ahora a continuación. Pero está muy bien Manuel, está muy bien el comentario, que lo visualices así, porque de hecho esto quiere decir que, estás comprendiendo estás viendo la complejidad de la obra y bueno, y después el reconocimiento de los derechos, que es lo que nos va a presentar más dificultades en realidad en la obra para ver qué derechos es que se le asigna y quién los puede ejercer, ¿verdad? A cada uno de esos colaboradores. Que, digamos, sin la participación de cada uno de ellos, en realidad la obra no sería lo que es la obra al final, esta obra autónoma, considerada encima, ya no sería lo mismo, ¿sí? Entonces, es muy Exacto, importante exacto. poder identificar a veces cada uno de esos aportes y ver también si se pueden separar algunos de esos aportes que conforman la obra en su totalidad. Hay algunos que se van a poder separar y que, digamos, van a poder después ejercerse ciertos derechos respecto a esas colaboraciones, como hay otras colaboraciones que les decía que no se van a poder separar, son inescindibles, digamos, de la obra,
cómo resulta la actividad creativa del director. Porque el rol del director, como vamos a ver, es fundamental para que artísticamente la obra audiovisual sea lo que es. Digamos. Entonces le pone también el director una cierta impronta personal. Ustedes lo pueden tener varios ejemplos. Cuando no sé, a mí se me viene a la mente ahora Quentin Tarantino, ¿verdad? Director. O sea, ve una obra, por ejemplo, una película, y ya sabemos y decimos, esto es Tarantino. O sea, es el estilo, ¿verdad? Y bueno, y así muchos más. No sé, Guillermo del Toro, hay varios directores que es tan importante el aporte que hacen, porque son los que dirigen artísticamente, creativamente la obra. Que va vinculado, como saben, de la mano del guión, que también están los guionistas y que es fundamental también tener el guión. Entonces, bueno, son muchos los aportes creativos que van a conformar esta obra. No solo las películas, como les decía, son actualmente consideradas obras audiovisuales. No solo las películas, digamos, en el concepto tradicional, sino que también podemos identificar, y así lo menciona y lo admite la doctrina contemporánea, podemos identificar obras como dibujos animados, también es una obra audiovisual, estas películas que solo se tratan de una animación, ¿verdad? Los documentales también, los documentales constituyen obras audiovisuales. Muchas veces los mensajes publicitarios también constituyen obras audiovisuales, que esos lo vamos a ver en la siguiente parte de la clase, pero también los mensajes publicitarios ya no son lo que eran, actualmente conllevan una gran producción audiovisual y también pueden ser o merecer el tratamiento legal de la obra audiovisual. Las producciones para televisión, como lo son las telenovelas, no solo televisión, también, a ver, todo lo que tiene que ver en la transmisión por internet hoy en día. Pero bueno, todo ese tipo de producciones como telenovelas, series, ¿verdad? Que vemos en las distintas plataformas también de streaming y de películas, bueno, todo lo que son series, también constituye eh, lo que es la obra audiovisual. Videoclips también, por ejemplo, todo lo que son esas producciones musicales, ¿verdad? También ingresaría dentro de la obra audiovisual. E incluso podemos identificar dentro de la protección de la obra audiovisual a muchos videojuegos. Aunque el videojuego, no quiero entrar tampoco especialmente en este tema porque el videojuego, quiero que sepan que puede resultar protegible mediante una obra audiovisual, pero el videojuego también tiene sus características y hay muchos derechos que confluyen en lo que es la obra videojuego, pero también está bueno mencionarlo para que lo puedan considerar y bueno, y pensarlo también acerca de la obra videojuego como obra audiovisual. Lo que podemos claramente identificar en este elenco de obras audiovisuales es que tienen un punto en común, todas ellas, que es la comunicación. ¿Sí? Tienen un destino de ser comunicadas, como mencionábamos en la definición, esa finalidad de que son pensadas y creadas, realizadas, siempre con ese objetivo de ser difundidas, siempre con el objetivo de ser comunicadas al público. Público acotado, un público masivo, pero se hacen con la intención de ser comunicadas. De todas formas, esto es simplemente una finalidad que no hace a la calificación de todas formas como obra audiovisual protegida por los derechos de autor, digamos. No necesariamente tiene que ser comunicada para que sea protegible, ¿sí? Por derecho de autor. Pero es un punto que es importante también tenerlo en cuenta ahora, cuando vamos a ver a la hora de determinar qué derecho se le asigna a cada parte, tener en cuenta y que tengamos presente que este tipo de obras nacen ya con esa finalidad
de ser comunicadas. Entonces, en función también de ese objetivo que se busca con la obra, es que después vamos a ver cuál es la asignación de derechos o cómo se distribuyen los derechos y por qué no simplemente nos quedamos con el régimen general y tratamos de aplicarlo a la obra. No, bueno, esta finalidad que está en la génesis de la obra es la que va a determinar también las particularidades del régimen jurídico. Bien. Finalmente, les quiero Bueno, mencionar en esta parte como, sí, a mí cuando usted estaba hablando se me venía a la cabeza el teatro, pero leyendo mejor tipo la definición, lo que le falta al teatro es el mecanismo, ¿no? El mecanismo para transmitir la obra. exacto. En realidad son diferentes. La obra teatral o sea, tiene no tiene un mecanismo de fijación, ¿verdad? Mediante la tecnología idónea para poder transmitirlo y retransmitirlo. Por eso necesitamos también un conjunto, como les decía, de imágenes que están vinculadas entre sí. Entonces, digamos, por eso son dos obras diferentes. Y cuidado que cuando mencionaba al principio, yo que puede haber una obra audiovisual que sea, por ejemplo, cuando se graba, cuando se puede grabar la interpretación teatral, ¿verdad? Que muchas veces vemos hasta en los canales de cable, transmiten óperas bueno, o eventos teatrales, Concierto también podría ser. bueno, Concierto que se hace en conciertos, vivo, pero exacto, grabado. conciertos que se ven, bueno, en realidad ahí tenemos que analizar que no porque esté fijado en, digamos, a través de estos mecanismos idóneos para su transmisión, para su comunicación, no siempre la obra que vemos fijada y transmitida en diferentes medios, ¿verdad? Como por ejemplo la televisión o que los podemos encontrar en internet, no siempre eso va a constituir una obra audiovisual. ¿Sí? En realidad, en esos casos La puede audiencia, haber, recuerden que la obra, lo que sucede ahí es que no va a ser considerada una obra audiovisual desde el punto en que tenemos que ver si fue creada con esa intención, digamos, desde el principio, si esa, digamos, si en realidad yo lo que estoy haciendo es grabando una obra o un concierto, en realidad ese concierto podemos suponer, por lo menos a prima facie, ¿verdad? O sea, lo primero que podemos suponer es que no fue creada en realidad con la idea de ser una obra audiovisual, sino que simplemente se plasmó en un medio porque después se pretendía, bueno, comercializar este, o retransmitirlo, pero no necesariamente tiene por qué ser una obra audiovisual, sino que simplemente es una filmación de un concierto, lo que no quiere decir que no tenga igual otros derechos, ¿verdad? Tanto las personas de los intérpretes que estaban en el concierto, o los intérpretes, por ejemplo, del teatro, que puedan tener después derechos sobre la grabación que se hizo y la retransmisión o la recomunicación de ese material. y lo que se hace hoy en día, por ejemplo, que muchos cantantes hacen streaming y conciertos por internet porque no se puede por la pandemia, ¿eso estaría incluido en obra audiovisual? No, tampoco. Entonces, Tampoco. porque en realidad no está pensado, eso tiene que ser, eh, es como les digo, la obra audiovisual está pensada ya en su génesis, en ser esta fijación de imágenes que tienen toda esta, como hablamos, la obra compleja y que está pensado ya todo en cómo se va a hacer como obra. Lo que sí sería, por ejemplo, diferente el videoclip. El caso del videoclip sí, porque yo ahí ya estoy pensando como creativo, como hay un director que tiene digamos, que toma la posta de la parte de la creación artística, o sea, hay todo un cuidado y un guión, ¿no? Eh, que no lo observamos, por ejemplo, en una interpretación de un concierto vía streaming, que sería, lo que no quiere decir que no esté protegido, naturalmente que está protegido, pero van a haber otros derechos de autor y otros derechos involucrados, pero no va a ser, digamos, el de la obra audiovisual, porque la obra audiovisual requiere la presencia de todos estas características que la hacen distinta.
Pero obviamente que hay esas transmisiones vía streaming están protegidas por otro tipo de derechos dentro de los derechos de autor, pero no como obra audiovisual. Viene muy bien la consulta de Victoria, porque también es importante que tengamos en cuenta cuáles son las actividades que involucra la obra audiovisual para poder determinar nosotros si estamos frente a una de ellas. La primera que podemos destacar es la creación literaria, ¿verdad? Ya sea, hay una creación literaria que la vemos presente en el argumento de la obra, en un guión o en una adaptación de una obra preexistente. Entonces, esta creación literaria tiene que estar presente como actividad creativa de la obra, ¿sí? Un argumento, un guión o una adaptación de una obra preexistente. También muchas veces vemos que está presente en la obra audiovisual lo que es la actividad musical, aunque no es un elemento, la música, que tenga música no es un elemento que sea determinante. Acá lo determinante es, digamos, el vínculo, la interrelación entre las imágenes, porque también podríamos, por ejemplo, tomar el caso del cine mudo, y no hay, por ejemplo, sin sonido, sin diálogo, sin música, y por la ausencia de la música no quiere decir que no estemos ante una obra audiovisual. Pero lo más común hoy en día es que sí tengamos presencia de música, y va a haber una creación también o una interpretación de otras obras preexistentes que los vamos a poder identificar. Y ahí sí, ese por ejemplo es un aporte, una colaboración identificable que puede después separarse de la obra audiovisual en sí misma. También vemos la presencia de una actividad escenográfica, de una escenografía, ¿verdad? Que está pensado, también está considerado dentro de la creación de la obra, ya sea, digamos, a través de obras plásticas, a través de actividad, dibujos, arquitectura, incluso también les podría decir que todo lo que es el tema de vestuario, porque las creaciones también muchas veces, y eso hay que ver después un tema de derecho de autor en el ámbito de la moda, en las creaciones de los diseños de prendas de vestir, que no lo tenemos incluido en el cronograma o en lo que es el programa, pero es un tema muy interesante. También vemos una actividad creativa en cuanto a la, digamos, compaginación del material y de las imágenes en sí. Es decir, nosotros no vemos cuando se graba un material en bruto de la obra, de lo que se filmó, de lo que es la actividad fílmica propiamente dicha, sino que en realidad lo que estamos viendo como producto final es un trabajo de edición, de compaginación brutal, que también en muchos casos, en muchas obras, termina siendo hasta lo más relevante de la obra cuando está bien ejecutado, ¿verdad? Bueno, que eso también depende mucho del director y ahí del ojo artístico del director, pero en definitiva quien lo lleva a cabo es el editor, y el editor realiza un trabajo con las imágenes fundamental. Bueno, podemos destacar la actividad de un director, que es el encargado de todos los aspectos artísticos, como venimos diciendo hasta ahora, y también es importante destacar la actividad del productor en este campo de las obras audiovisuales, porque sin una productora, sin una producción, cuando decimos productor, generalmente nos referimos a estas compañías de producción, y algunas de ellas bastante irrelevantes e importantes, dejando de lo que también puede existir lo que es cuando, por ejemplo, nos referimos a el cine de autor, o bueno, ya son de repente otros tipos de producciones, pero por lo general hay un productor detrás de la obra que es el que se va a encargar tanto
de actividad creativa, porque muchas veces el productor es quien se encarga de contratar y coordinar y seleccionar a todo lo que hace a los colaboradores de la obra. Entonces hay una actividad creativa por parte del productor. Hay una actividad, naturalmente, de fijación, que se ve también, se traduce en la parte técnica, ¿verdad?, del productor, que permite llevar adelante lo que es la filmación, la captación de las imágenes de la obra audiovisual, y fundamental también la actividad de comunicación después, que es una actividad comercial, que, como les digo, cuando se lleva a cabo la obra audiovisual, es lo que se tiene en cuenta como finalidad también, la finalidad de comercio, digamos, porque todo esto conlleva generalmente una inversión importante, tiene costos económicos importantes, entonces después la actividad comercial de comunicación, de difusión que va a tener esa obra, resulta fundamental también. Entonces, quería destacar estas actividades como las principales que identificamos en lo que hace a la obra audiovisual. Creo que preguntan una conferencia. No, porque ahí estamos de nuevo ante otro tipo, digamos, de discurso, ¿no? Simplemente, a menos que, por ejemplo, les diga que la conferencia termine siendo parte de un documental, como les decía, o a veces hay documentales también sobre la vida de los artistas e incluyen en la obra audiovisual imágenes de diferentes conciertos, pero en realidad la imagen del concierto, la imagen de la conferencia, esas imágenes no por sí mismas no representan una obra audiovisual, sino que va a ser, como les digo, el producto final de la relación o el vínculo que van a tener todas las imágenes vistas siempre desde el punto de vista de la originalidad y de la creación artística o literaria, que es lo que caracteriza a todas las obras protegidas por derechos de autor. Entonces, conjugando todas las tareas que estábamos mencionando, es que la obra audiovisual termina siendo este resultado original, ¿sí?, que es diferente a las otras creaciones intelectuales o artísticas que estamos mencionando. Ahora bien, en este contexto resulta fundamental saber quién va a ejercer los derechos. ¿Qué derechos se van a ejercer? Y acá viene la parte particular, esencialmente, de lo que hace a la obra audiovisual. En cuanto al aspecto patrimonial, los derechos patrimoniales o de explotación. Bueno, acá les menciono que, bueno, ustedes ya deben de saberlo, seguramente lo habrán conversado con la profesora en ocasión de este tema de derecho de autor, el sistema anglosajón, ¿sí?, básicamente Estados Unidos, Reino Unido, tiene una visión distinta de lo que es el derecho de autor. De hecho, este es el derecho del copyright, ¿verdad? Que no tiene esta visión del autor como persona física, que como derecho de su personalidad, digamos, no está esta visión. Entonces, al no estar presente este concepto en el derecho anglosajón, lo que sucede, por ejemplo, es que para este sistema, el autor original, el autor realmente de la obra audiovisual, va a ser el productor, ¿sí? Entonces el productor va a poder ejercer todos los derechos desde su, de acuerdo con sus reglas, con su legislación, van a poder ejercer todos los derechos vinculados con la obra el productor. Eso en el sistema anglosajón. ¿Qué pasa cuando
venimos al sistema latinoamericano, al sistema continental, ¿verdad? El que se basa en nuestro derecho, nuestro régimen autoral. Bueno, acá cambia, porque como les digo, el autor necesariamente va a tener que ser una persona física. Eso ustedes ya lo saben. Entonces, ¿a qué persona de todas las que participan en la creación de esta obra compleja, a todos los que colaboran en el producto final? Bueno, ¿a cuál de todos ellos le vamos a dar a reconocer la calidad de autor? Y en función de eso, los derechos morales que el ordenamiento jurídico le otorga y los derechos patrimoniales, ¿sí? Comenzando por los derechos patrimoniales, entonces, o de explotación. Lo que hace la obra audiovisual es reconocer estos tres derechos, digamos. Para el caso de la obra audiovisual vamos a manejarnos con estos tres derechos, que es el de distribución, el de reproducción y el de comunicación pública, ¿sí? Este va a ser el alcance de los derechos patrimoniales en una obra audiovisual. Y en cuanto a los derechos morales, la dimensión reconocida a los autores, que ahora seguidamente vamos a ver, pero es importante que tengan en cuenta cuáles son los derechos, primero para saber después qué derechos son los que se le reconocen en la obra audiovisual, y después, bueno, a quién los va a ejercer. Entonces, los patrimoniales que se reconocen en una obra audiovisual son esos tres. Ahora, los morales van a ser básicamente el de paternidad, que ya algo conversábamos hoy, eh, con la intervención correctísima del compañero, y el segundo, el de integridad. ¿Sí? El derecho de paternidad, entonces, en lo que va a consistir o cuál va a ser la dimensión que le reconocemos, va a ser como ustedes saben, la identificación siempre en la obra de quienes han participado y quienes han sido los creadores, quienes han sido los autores. Y es por esta razón que al final en las películas, en lo que son los créditos, se vuelve obligatorio. En ciertas legislaciones está establecido así, expresamente, quiero decir, pero igual por lo que refiere al derecho de paternidad, naturalmente tenemos que identificar en la obra quiénes son los autores, y es por ello que al momento de los créditos siempre se identifica a todas las personas que han tenido intervención como colaboradores, ¿verdad?, de esta obra, de este producto final, y por eso tenemos un montón de personas que salen en los créditos en diferentes tipos de actividades que hacen a la obra final. Y en cuanto al derecho de integridad, va a referir o va a quedar, digamos, limitado a lo que son, digamos, las mutilaciones, censuras, ajustes que puedan alterar la obra. Digamos, está bastante más acotado que el derecho de integridad en términos generales, porque digamos que se va a encontrar acotado simplemente a los requerimientos artísticos o técnicos de la filmación. No es que cualquiera, digamos, pueda decir yo no quiero que se elimine esta parte, yo no, o sea, no es tan amplio en sí. Queda un poco acotado también a la intervención que tiene cada autor, digamos, y de cierta forma delimitar en cuanto a los aspectos artísticos y, como les digo, técnicos de la filmación, finalmente a que no se elimine, no se mutile, no se censure lo que ha sido la participación de cada uno. Pero de todas formas esto, por lo general, toda esta parte del alcance de los derechos también,
después se va a ver reflejado en términos contractuales, que bueno, van a poner un poco más claro cuáles son los términos y condiciones en los que se va después a llevar a cabo la obra final. Más allá de que los derechos morales, como ustedes ya saben, también son innegociables. Esto, no quiero reiterar conceptos que ya los vieron, porque imagino que ya lo tienen claro, pero digamos que acá ya de por sí, por la obra en especial, se encuentra mucho más acotado este derecho. Eso es lo que quería que les quedara claro. Entonces, ahora, yendo al punto fundamental, porque acá es donde vamos a ver, más allá de estos derechos que mencionamos, que son los que reconoce o se reconocen a la obra audiovisual, es el elenco de derechos que se reconocen. ¿Quién los va a poder ejercer? ¿Sí? Y eso es todo un tema, y es lo que hace, digamos, principalmente a esta obra, o a la cuestión, o a la complejidad de la obra audiovisual. En cuanto a seguimos al mismo orden, los patrimoniales y de explotación. Bueno, en realidad acá no hay un acuerdo realmente, o hay una tendencia mayoritaria, pero se pueden observar diferentes opciones o alternativas que se identifican en las distintas legislaciones. Por ejemplo, hay legislaciones que lo que hacen es establecer o disponer una cesión legal al productor de los derechos patrimoniales del autor. De estos derechos que vimos anteriormente: distribución, reproducción y comunicación pública. ¿Sí? De esos 3 derechos hay regímenes que lo que hacen es establecer una presunción, estamos en el A, establecer que hay una cesión legal al productor. ¿Qué pasa con la cesión legal? Esta cesión legal va a operar por imperio de la ley y no se puede pactar en contrario. Entonces, ¿qué otra opción ha surgido? ¿Qué otra opción se ha identificado? Que haya una presunción legal de cesión a favor del productor. Entonces, esta presunción lo que hace es que el autor y que el productor, digamos, no tengan que acreditar, el productor no tiene necesariamente que acreditar que ha adquirido mediante la cesión los derechos patrimoniales, sino que ya hay una presunción legal de que se cedieron esos derechos, y va a quedar a salvo, en este caso sí, la posibilidad de hacer un pacto en contrario. ¿Sí? Se puede pactar en contrario, pero en la medida en que no exista este pacto en contra, lo que se va a entender es que operó una cesión legal a favor del productor de los derechos patrimoniales. Y esta es la opción que vemos más comúnmente en la mayoría de los países, incluyendo el nuestro. Y después, la tercera opción es la presunción de legitimación en favor del productor. ¿Y esto qué significa? Significa que el autor, digamos, no va, mejor, no. Vamos de nuevo. La presunción de legitimación, esta no es muy común en realidad, pero digamos, lo que sucede es que acá el productor va a poder, bueno, probar de cierta forma a través de lo que hace a esta presunción de legitimación, que no es lo mismo que la presunción legal de cesión, en esta en la que no tenía el productor que probar que se hizo la cesión. Bueno, acá lo que se hace es también de cierta forma liberar al productor de probar que tiene un título, no una cesión, no ser esas legislaciones que, por ejemplo, es la Argentina, la legislación argentina que lo prevé así, no requiere que el productor pruebe que tiene un título, el que sea. En el caso del B, lo que decíamos era que había una cesión legal, una cesión a favor del productor. En este caso, digamos, no es necesario probar bajo qué título el productor puede ejercer esos derechos.
pero lo importante es que se entiende que el productor los puede ejercer, no como una cesión, como es el caso del B, porque si el legislador hubiese querido en esos casos optar por la presunción de cesión, se hubiese hecho, o se entiende eso, que se hubiese hecho así. Entonces, digamos, no se entiende que hay una cesión, pero tampoco es necesario que se pruebe bajo qué título el productor va a ejercer los derechos patrimoniales. Simplemente se establece que hay una presunción de legitimación para que los ejerza. Pero ya les digo, en realidad la más común es la B, y es la que realmente hace más sentido, porque mantiene a salvo la posibilidad de poder pactar en contrario, si así se deseara, si así fuera la intención, y no es como la A, por ejemplo, que al ser una cesión legal no puedo pactar en contrario, entonces ahí ya me limita. Y digamos, la opción por la cesión parece la más razonable también, porque es lo que, digamos, también legitima realmente al productor a poder ejercer esos derechos mediante la figura de la cesión de derechos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no, ya no sigo, ya cambia. Vamos a ver entonces, que los autores, les quería mencionar esto, van a mantener de todas formas, aunque exista esa cesión de derechos patrimoniales, de lo que quería, me gustaría después de que terminemos con esto, vemos el artículo en la ley que también me parece importante para que lo puedan ver cómo está redactado en la norma, en la disposición nacional. Que como les decía, en realidad va alineado a lo que sería la opción B de cesión, a favor, la presunción de la cesión. Importante, igual de todas formas, tener en cuenta que cuando estamos en el ámbito de los derechos patrimoniales, más allá o sin perjuicio de lo que es la cesión legal, presunción de cesión o la presunción de legitimación, los autores o colaboradores van a mantener algunos derechos de este ámbito, que son: el primero que mantienen es que pueden disponer de sus contribuciones personales aisladamente, ¿sí? Siempre y cuando no afecten la explotación normal de la obra audiovisual. Eso también es algo que se va a pactar seguramente contractualmente en el acuerdo que se haga dependiendo del trabajo, la intervención que tenga cada uno de los sujetos colaboradores, puede verse negociado. Como derecho patrimonial se puede negociar. Pero en principio se entiende que el autor va a poder mantener estos derechos a sus contribuciones consideradas aisladamente en la medida que puedan ser consideradas o identificadas aisladamente, que era lo que hablábamos hoy al principio, de que hay colaboraciones que son escindibles y otras que no lo son. Entonces, por ejemplo, la música, que veamos que la actividad musical en una obra audiovisual puede ser considerada aisladamente porque se puede aislar, se puede separar de la obra audiovisual y utilizarse después para otros fines, esa misma música, pero cuidado, porque esto no tiene esta digamos, separación y digamos, consecuente utilización para, digamos, otros fines comerciales como tomando el ejemplo, esa música, no puede perjudicar, ¿sí? No puede afectar la explotación normal de la obra. Entonces, en la medida en que no lo perjudique, bueno, su autor podrá utilizarlo separadamente de la obra. Si no, si hay algún perjuicio para la obra que lo use por separado, ahí ya, digamos, este derecho se va a ver acotado o limitado. Y el segundo derecho que el autor va a mantener de su obra considerada aisladamente
va a ser la de poder incluirla en otras creaciones después. Esto va bastante, digamos, es bastante relacionado porque, claro que, digamos, se identifica que también en muchas obras hay cuestiones que pueden ser separadas totalmente de lo que es el producto final. Entonces, bueno, justamente lo que se busca es un equilibrio entre mantener el derecho del autor para poder explotar esa obra en otros ámbitos también, no solo acotarla a la obra audiovisual en la que fue incorporada, sino que también pueda incluirla en otras obras. Pero aquí se entiende que después de que ha pasado un plazo razonable, ¿sí? Que todos estos, también estos temas patrimoniales que son disponibles, a diferencia de los morales que son indisponibles en nuestro sistema, todo esto después se va a ver reflejado en cuanto a la explotación o los derechos patrimoniales, se van a ver reflejados en términos contractuales. Y ahí va a ser muy importante la intervención que puedan tener como abogados o como asesores de los autores para protegerlos en cuanto a después lo que van a poder, o sea, lo que quieren con su obra y lo que se prevé que se pueda realizar aparte de la obra audiovisual. Sí, eso va a ser, es fundamental siempre ahí lo que es la negociación y los términos contractuales, tanto de la producción, que naturalmente, como hablamos hoy, por todo lo que es la inversión y todo lo que conlleva la comercialización de estas obras y su producción, propiamente dicha, también tenemos que considerar eso a un lado, sin descuidar del otro lado lo que es el derecho del autor por su creación intelectual que se incorpora a la obra audiovisual. Y digamos, después el aspecto o el derecho también más trascendente y característico de este tipo de obra va a ser la asignación de los derechos morales. Sí, ahí está. Ahora vamos a ver también en los artículos cómo está establecido en la legislación. Ahí veo que se conectó la profesora. Yo hace rato que estoy escuchando en silencio, me encanta la clase, estoy copadita. Luego, que es copadísima, quiere decir, cuando entre esto y antes de publicitario me echo un comentario nomás y ya tengo el 29 a mano para leerlo, para no, por las dudas, cualquier cosa, cuando quieran lo leo. Perfecto, sí. Ahora que justamente cuando veamos, para ver bien lo que es la asignación de los derechos, digamos, del ejercicio de los derechos morales, creo que va a ser útil poder leer cómo lo establece nuestra norma nacional. Y bueno, pero básicamente lo que, digamos, las tres opciones que vemos que se han manejado a nivel de las distintas legislaciones en esta parte del continente, son esas tres que están viendo ahí en pantalla. Y bueno, son lo que generalmente, son las soluciones que generalmente encontramos, la de asignarle los derechos morales, el reconocimiento de los derechos morales al director, directamente y simplemente, exclusiva y únicamente al director. Otra opción, que es la que encontramos en nuestra legislación, que va a corresponder los derechos morales al director sin perjuicio del ejercicio que cada autor pueda tener por su participación. Y por último, la asignación de los derechos al productor, el reconocimiento de los derechos morales al productor, también sin perjuicio del ejercicio que le pueda corresponder a los autores. Como vimos anteriormente, ya sabemos en cuáles son estos derechos que hablamos cuando hablamos de derechos morales en las obras audiovisuales, que nos referimos básicamente al derecho de paternidad y al derecho de integridad. Y ahora sí, quisiera que leamos lo que es el artículo 29 de la Ley de Derecho de Autor. ¿Lo leo o lo tengo a mano? Ah, bueno, perfecto. Arranco por el inciso 2 del 29 y miramos todo. Espectacular.
Bueno, ahí voy. Así participo en clase, como ellos no leen la ley, lo leo yo, ¿qué voy a hacer? Bueno, cuando se trata de una obra audiovisual, bueno, pero antes quiero hacer un comentario, así que lo hago ya muy sencillo. Y además es en realidad en la línea de todo lo que tú venías diciendo. El negocio, acá, cuando vemos que la legislación habla de ciertas obras, obra audiovisual, obra publicitaria, obra periodística, está hablando del negocio. Es decir, llega el mundo de la industria a explicarse o a expresar la importancia y la necesidad de regular la norma base, no quiero decir presión ni lobby, pero en definitiva el legislador va a ese camino de esa manera. Y otras obras que aparecen en sus aspectos contractuales y en otros previstas. ¿A qué voy con esta introducción? Que el negocio de la obra audiovisual es el negocio de los contratos, de negociar. Por eso hay que tener clarísimo ese mínimo de rescate y de filosofía de cómo cada Estado ve que la importancia de quién tiene que tener los derechos para qué, que en definitiva se manifiesta en nuestro país en este agregado y ajustado artículo 29, sino que además de esto básico, es igual. Hay abogados que están en torno todo el tiempo, cada vez que hay, desde la más simple y obviamente hasta la más compleja de las obras audiovisuales. Y algo que quería hacer hincapié en lo que decía la doctora, esto de negociar otras cosas, otros usos, cada vez en lo que es el entertainment law, en lo que es el mundo de la gran inversión, es más importante. ¿A qué voy? ¿Quién va a tener los derechos de merchandising? ¿Quién va a relocalizar los stands que tienen determinada forma? ¿Quién en definitiva tiene hasta qué punto y qué se puede reservar los derechos de, por decir algo mínimo, esas láminas de azúcar de igual a una imagen de una película que se ponen arriba de una torta, que uno lo ve en algunas confiterías? Digo, les parecerá muy básico mi ejemplo, pero quiero que vean hasta qué punto, cuando vamos caminando por la calle y cuando vamos por cualquier lado circulando, estamos viendo una cantidad de temas que están sobre la base de estos contratos, quién tiene los derechos patrimoniales de una película y las eventuales usos y negociaciones posibles. Y una cosa más, ahora en este mundo tan digitalizado y por cómo ha cambiado la exhibición de las películas, ¿no? Hubo variantes en la intensidad y la necesidad de negociación de algunos de estos derechos. Por ejemplo, antes, hace 30 años o 20, 20 en algunas regiones, pero hace 30, el punto era la distribución del soporte con la película para que se exhibiera en los cines, hasta hace 30 años, hasta hace capaz que algo más de 30. Entonces, ahí el derecho de distribución y el subdistribuidor y el sub de cada región, de cada país, tenía una importancia y un nivel de contratación muy importante. Y si era poderoso, a su vez también podía tener algunas posibilidades. Hoy en día, como cambió tanto la industria, porque esta es una de las que más cambió, y apareció a desarrollarse por otro lado otras cosas, bueno, entonces, hoy la comunicación pública tiene una fuerza como derecho y posibilidad que no es lo mismo en otros casos. Pero bueno, voy a leer este artículo 29 y sigue adelante la doctora tranquilamente con su clase. Sí, no, muchas gracias, sí, Beatriz, y lo que quieras intervenir, de hecho, o sea, ahora la parte audiovisual, que era digamos, lo más largo o la parte más compleja. Después las otras obras, digamos, vamos a ver lo que sigue, que bueno, publicitaria y periodística, que de repente no representan tanta dificultad por lo que es la obra en sí, como dice la profesora, los cambios también que se van presentando y la complejidad claro, pero fíjate, es así. De la actividad creativa que se ve. La obra publicitaria con la industria publicitaria, la obra periodística con impresionante inversión en todo el mundo, lo que implica el tema periodístico. Obviamente están de alguna forma necesariamente enrabadas, ¿no? Pero sí, son aspectos que no podemos desconocer o que no podemos tomar en cuenta, dejar de tomar en cuenta cuando estamos analizando este tipo de obras.
Sí, eso es Exactamente. un poco lo que quería también transmitir, o que les quedara claro Y, meridianamente claro de la y que clase. es, y seguro de tu clase quedó muy bien. Yo de viciosa de repetir las cosas a lo maestrita, es que estoy haciendo un poco de hincapié en el punto Bien, correspondiente. Bueno, en realidad sí, ver el artículo y después ya pasamos porque si no tampoco no quiero por eso, porque no da que el tiempo. Ahora voy al 29. Dice, cuando se trata de una obra audiovisual, se presumen coautores, salvo prueba en contrario, el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guión y diálogos, el compositor, si lo hubiere, compositor es el autor de la parte musical, ¿no? Digo, no cambia acá. Y el dibujante, que también es el autor, en caso de diseños animados. ¿Mm? Así que hay esa imputación que ahora la doctora redondeará y yo lo leo todo. Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, se presume, quien además queda investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado a decidir acerca de su divulgación. ¿No? Esos son los tres comentarios, los tres elementos que la doctora comentaba. Exacto. Después dice, queda a salvo el derecho de los autores de las obras musicales o compositores a recibir una remuneración sobre la comunicación pública de la obra audiovisual, incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, así como el arrendamiento y la venta de los soportes materiales, salvo pacto en contrario. Quiere decir que, como queda salvo, quiere decir, esto no va en el paquete, ¿no? Y después dos incisos más. Sin perjuicio del derecho de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, es decir, negociación, defender los derechos morales sobre la obra audiovisual. Último inciso respecto de esta obra del 29, se presume, salvo pacto en contrario, que es productor de la obra audiovisual la persona física o jurídica que aparezca acreditada como tal en la obra en forma usual. Típico del informalismo de la atribución de autoría, y en este caso de derechos de ejercicio, del derecho de autor y conexos, ¿no? Absolutamente. Acá lo que vemos reflejado es lo que estábamos comentando en realidad anteriormente, esto es un poco verlo ya en el texto legal, de donde parten también las consideraciones que hicimos en cuanto a quienes se presumen que son coautores, o autores en este caso el director, fundamentalmente, como vimos la parte del compositor, si lo hubiere, o el dibujante, esos son como otras, digamos, otras intervenciones o especiales de otros tipos o otras categorías dentro de lo que hace a la categoría general de obra audiovisual. Y no sé si acá en este punto, Beatriz, si capaz que querías hacer algún comentario en cuanto a lo que hace a digamos, la titularidad. Acá estamos de a quién se le reconoce la calidad de autor, que ustedes ya saben, como ya lo vieron, cómo es digamos, lo que significa reconocer originalmente la calidad del autor, ¿verdad? A un sujeto, a una persona física, ¿sí? Y después, esta esta cesión que se presume, ¿sí? Que nos establece legalmente esta presunción, la ley, salvo pacto contrario, siempre ahí depende de la negociación que se lleve a cabo y lo que se acuerde, sino se va a presumir que los derechos patrimoniales que tiene el autor fueron cedidos de forma exclusiva al productor. Y acá también tenemos una parte de derecho, de esta limitación que hablamos en cuanto al derecho de integridad, que es un derecho moral del autor, que va a quedar investido de la titularidad también del derecho a modificarla o alterarla. Entonces, eso es un punto importante porque con lo que tiene que ver también con un poco con la integridad de la obra, ¿verdad? Bueno, así como decidir acerca de su divulgación, porque naturalmente, como también estuvimos hablando, la finalidad, ya se sabe, de la obra, el objeto de la obra va a ser su comunicación. Entonces, de cierta forma, también es importante que eso caracterice a lo que hace a los derechos que se reconocen en esta obra, a los derechos autorales que se reconocen en la obra. Ahora les consulto a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿Algún punto que quieran repasar de la obra audiovisual?
Bueno, No, está No, clarísimo. todo A claro, mí me profe. llama un poco la atención con perfecto, eso, gracias. lo, A los que lo si no, trascendente ya que iba es, ¿no? a hacer una interpretación de su silencio, les iba a comunicar qué iba a hacer. Lo iba a tomar como que estaba todo súper claro y no tienen ninguna pregunta. Así que seguimos. Como saben, ya nos preguntó, creo que hoy hablamos con Victoria, todo esto también lo pueden encontrar en el manual de propiedad intelectual, así que también pueden después hacer un estudio, un repaso de los temas en mayor profundidad de lo que estamos mencionando en la clase de hoy. Beatriz, ¿algún comentario más o pasamos ya a la obra publicitaria? Capaz que se me escapó, si hay algo que se me haya escapado o algún... Nada, no se te escapó nada. punto. Yo iba a decir que además hay mucho manual de derecho comparado sobre el tema de estos derechos y que todo sirve para estudiar, porque si bien el elenco varía de ley en ley, varía poco. Es decir, lo que tienen que tener claro es cuál es el enunciado de los titulares de la ley nacional y luego la parte explicativa y de dinámica, la pueden ver en internet en cantidad de libros, librillos, porque la industria se ha preocupado mucho para difundir. ¿No? Estaba pensando en que hay unos muy lindos armados en el Indecopi, en Perú. Si encuentro la saga esa, porque tiene también de publicitaria, de tal y tal, tiene de varias, les podemos poner el link, se lo ponemos en la plataforma EVA, porque capaz que a alguien le puede interesar mirar, no sé, y no hablo más, así te dejo, pues yo sabía que si hablaba empezaba a demorar todo. No hablo más y te escucho. A mí me encanta porque así también lo hacemos bien dinámico, Beatriz, porque viste que a veces también Te le digo, reprocho. hablar tanto rato sola, Nada, adelante. Prometo lo que contenerme. saber un poquito, si no, yo no sé, hoy somos muy poquitos además, yo les iba a preguntar si había, quizás tenían alguna otra actividad o algo, pero... No, a esta altura del partido, profe, somos menos ya. Es Perdón. digamos, es una consecuencia natural nomás del momento del Típico. curso, ¿no? Típico. Sí, estamos Es lo siendo que 30 sucede. por ahí. Pero de igual hay varios que lo miran, porque yo sigo más o menos el número de miradas de los videos y porque YouTube gira y se mira. Bueno. Bien, entonces vamos a mencionar, en realidad, obra publicitaria, que va un poco también ligado, hablábamos hoy, de que muchas veces cierto tipo de obra publicitaria hasta podría incluirse dentro de lo que es una obra audiovisual, ¿verdad? Por el avance también de lo que ha sido el medio y las posibilidades técnicas, lo que son el desarrollo de las ideas que tienen los creativos propio del área de la publicidad. Pero bueno, rápidamente algunas características de lo que hace a la obra publicitaria. Podemos decir que son creaciones intelectuales, naturalmente, que están categorizadas o son calificadas en función a lo que es el destino, su destino, tiene un destino propio en el mercado, que va a ser ¿cuál? Constituir un instrumento de la publicidad comercial, por supuesto. Entonces, este uso como instrumento para la publicidad comercial es lo que le va a dar ese carácter específico, ¿sí? Este carácter especial, y no en realidad su forma de expresión en sí misma. Entonces, aquí, bueno, a ustedes se les pueden ocurrir o se les van a venir a la mente un montón de ejemplos, ¿no? Desde los spots, músicas, afiches, acá, el formato o la forma en la que se puede expresar la obra publicitaria es muy variado, pero tengan presente esta utilidad o esta finalidad que tiene la obra comercial, que es la publicidad comercial, su destino para el mercado. Esto es lo que la va a caracterizar. Después, formas de expresión, se les pueden venir a la mente un montón de ejemplos de la forma, de la manera en la que se termina expresando estas ideas desarrolladas y llevadas después al mercado para, digamos, para dar cumplimiento a esta función particular de publicidad. Entonces,
como para manejar una definición o un concepto de obra publicitaria, podríamos llegar a decir que se trata de aquella que por medios, ya sea audiovisuales, sonoros, como le decía, más allá del medio, lo que importa es que va a aportar al público en general, o también podemos decir que a determinadas categorías de público, pero va a aportar a un público la información sobre la existencia de ciertos bienes o servicios. No solo la existencia, cuando digo existencia me refiero, puede ser de existencia, cualidades, características de ciertos productos o servicios. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta para analizar este tipo de obra en particular va a ser esta finalidad. Y podemos decir de cierta forma que se trata de una obra utilitaria. ¿Por qué? ¿Por qué obra utilitaria? Porque precisamente prima la función particular de esta comunicación, de esta publicación, lanzamiento, afirmación en el mercado de los productos o servicios de la que sean objeto de esa publicidad. Entonces, recuerden, acá es importante que siempre tengan presente que la idea en sí misma, por más de que las ideas, y esto me ha pasado también con ciertas agencias de publicidad o conversando con personas que se dedican a esto, la idea en sí misma, las ideas no es lo que se protege. Puedo tener una excelente idea de cómo quiero hacer la publicidad, bueno, cualquier tipo de idea de cómo expresar o cómo comunicar, pero la idea, recuerden, no es protegible en sí misma. Lo que va a significar la protección del derecho a autor va a ser la forma en la que se exterioriza esa idea. Entonces, es un punto que, digamos, que a veces lo que uno nota en la industria que se manejan con el concepto idea, y a mí ya me sale ahí la parte autoral y les digo, no, por favor, no digas que estás protegiendo tu idea, porque en realidad digamos, es un tecnicismo. A veces tratamos de nosotros, por lo menos los abogados, y en este ámbito tenemos que ser los más precisos a nivel del lenguaje y la forma y los términos en los que nos expresamos. Entonces, no es la protección por derecho de autor, no refiere a la idea en sí misma, sino a la forma en la que lo desarrollo, en la forma en la que se lleva después a cabo esa concepción publicitaria y cómo es exteriorizada luego material y formalmente. Y este elemento de como obra utilitaria, o este elemento de la función, que es lo que va a caracterizar a la obra publicitaria, es lo que venimos hablando hasta acá, es importante y va a ser importante como para tener en cuenta, digamos, a la hora de analizar la originalidad de esa obra, para analizar el elemento fundamental, el elemento básico, el requisito básico para la protección de los derechos de autor, que es el de reportar originalidad. ¿Alguien quería decir algo o es solo el micrófono abierto? Porque escuché algo. Entonces, cuando analicemos la originalidad, porque es lo que vamos a tener que hacer cuando estemos frente a este tipo de obra, como cualquier otra obra que si queremos analizar si merece la protección o está alcanzada por la protección de los derechos de autor, vamos a ver, bueno, este spot publicitario, afiche, este jingle, no sé, todas las formas en las que se puede presentar la obra, ¿es original? Bueno, es importante acá tener en cuenta a la hora de analizar la originalidad, se me va a tener en cuenta, lo que está diciendo es la finalidad, esta finalidad utilitaria también, que de cierta forma ha sido discutido, hay distintas opiniones técnico-jurídicas al respecto de la observancia o de la hora de analizar el elemento de la originalidad en este tipo de obras. No es algo que se haya admitido así unánimemente, pacíficamente, desde el principio, pero lo que sí podríamos decir que en función de estas características particulares de la obra publicitaria, el elemento de la originalidad puede presentarse como menos estricto o como un poco menos exigente
que cuando estamos frente a otras creaciones del dominio intelectual. Entonces, digamos, no es que no tenga que estar, tiene que estar presente, pero el análisis o la consideración, la valoración que se hace es un poco distinta o un poco más flexible que ante o frente a otras creaciones del intelecto bueno, del resto de las obras que se pueden presentar. ¿Están menos protegidas, quiere decir, ese tipo de manifestaciones? ¿Cómo? Perdón, Marcelo, que no sé cómo se entrecortó. Se entrecortó. ¿Están menos protegidas, quiso decir, esas No, 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 obras no. con respecto No, 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 a al una obra contrario. de una película? No, 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 al contrario. Lo que yo estaba tratando de explicarles es que en virtud de la función utilitaria que tiene la obra publicitaria, a la hora de analizar la originalidad de la obra, la obra final de la obra en sí misma, cuando vamos a analizar si es original, porque necesitamos analizar ese elemento y verlo presente en la obra, la originalidad, para determinar si es protegible por derecho de autor o no. A la hora de analizarlo, quizás resulte el análisis al contrario, termina siendo menos estricto que lo que se pretende de una creación, de otra creación, por ejemplo, literaria o artística, diferente o general, que suele ser más estricto. Bueno, en la obra publicitaria al contrario. En la obra publicitaria, cuando analizamos si es original, se suele decir que el análisis es menos estricto, es menos exigente. Entonces, en función de esta característica como obra utilitaria. Yo supongo, claro, como debe ser, hay marcas, por ejemplo, a nivel mundial que tienen una característica en su publicidad que son únicas, ¿no? A eso se debe referir. Que Por si alguien ejemplo, las copia o hace un plagio, ya queda más expuesto. sí, bueno, por eso en realidad vamos a tener que analizar cada una de las obras, pero ciertamente hay sí marcas que tratan de transmitir o en sus spots o en jingles, por ejemplo, que diferente a lo que es no mezclarlo con el tema de marcas, cuidado, porque puede haber un tema de también frases publicitarias que se protegen a través de lo que es la regulación de las marcas. Eso ya lo vimos en el módulo anterior del curso, digamos, no mezclarlo con el tema de marcas, pero sí naturalmente vamos a analizar en el spot ciertas características que pueden presentarse como originales para esa función de comunicación al público, es decir, hay un espíritu, ¿verdad?, que representa, y hay una creatividad que se representa en la forma en que exteriorizo la idea publicitaria, ¿sí? Que puede ser original, puede ser que no. Cuidado, como en todo, o sea, hay que analizar si se cumple con este requisito de la originalidad. Pero quizás no tenga que ser una creación, como les digo, en la parte de la originalidad, que represente tanto a la personalidad de su autor, porque en realidad yo estoy teniendo en cuenta, como bien decía el compañero, que estoy acotado en la creación también en esta comunicación de un producto. Entonces, de cierta forma, en la parte creativa, ya, digamos, no puedo desconocer que estoy tratando, en definitiva, de generar una obra que comunique al público un producto que tiene que comunicar las calidades, la existencia de un producto. Entonces, esos son a veces como limitantes o condiciones para la creación de la obra. Por eso el elemento de la originalidad, lo que les digo, se va a analizar quizás desde un punto de vista no tan estricto como lo que puede presentar cualquier otro tipo de obra. La originalidad Sí. sería un limitante en sí, entonces. ¿Cómo? La originalidad sería en sí un limitante. La originalidad tiene que estar presente siempre, en todas las obras. Ahí está después el tema de cómo apreciamos o cómo valoramos el elemento de la originalidad, cómo se plasma la personalidad del autor de la obra
en esa creación, que es lo que significa esa originalidad, cómo lo valoramos en cada obra, eso es lo que de repente cambia acá, digamos, ese concepto de originalidad. Profe, No sé, capaz que Beatriz, vos lo querés aclarar de alguna porque de repente yo no me estoy sabiendo explicar, o no está quedando Se del todo entendió, claro. no, se entendió bárbaro. Sí, Ah. yo también creo que me pareció muy claro. Ah, No tengo perfecto. nada que agregar Porque no quiero, personalmente. por las dudas, porque no quiero Profe, que, lo o que quede lo que yo lo alguna duda entiendo o que de repente perfectamente, sí, porque es necesario flexibilizar en este tema la originalidad, exacto. porque si uno lo ve a grandes rasgos, los distintos productos que se promocionan, es como que muchos caen en situaciones similares. No sé, una crema, uno ve a una persona untándose la crema con cierto efecto, o un shampoo, muestran cómo ese shampoo es mejor en el pelo que otro. Entonces, a grandes rasgos, caen casi todos más o menos en las mismas situaciones. Lo que podría agregar solo para ayudar en el mismo sentido de lo que dice la doctora, es que en realidad esa que uno lo puede valorar desde el punto de vista de la originalidad como una flexibilización, responde a la necesidad que tiene cada uno que publicita un producto igual, competitivo igual, a decir lo mismo. Es decir, el famoso tema de los jabones. Lava la ropa blanca mejor que los demás. La ropa de color no la destiñe. Yo qué sé, Profesora, ¿Qué ¿usted otra se cosa acuerda va a de la decir de un jabón? propaganda? ¿Se acuerda de la propaganda de Marlboro? Los vaqueros a caballo fumando los cigarrillos. Esa sí es original. Bueno, ahí iba a decir, eso sí, pero es original afuera de Estados Unidos. Yo no sé si en la costa oeste, cuántas evocaciones del cowboy como el gaucho nuestro, ¿no? Fíjese que yerba y gaucho, ¿cuántos avisos de yerba ponen de distinta manera algún gaucho? Ahora, como la cosa es más urbana, bajó un poco eso del apelativo al gaucho, pero si no, cualquier producto que venga de lo tradicional acá en nuestra región, digo pensando en el vaquero, ¿no? Para nosotros un vaquero fumando es algo rarísimo, o por lo menos mucho menos frecuente. Pero de todas maneras, es tal cual, hay fuerzas y hay lenguajes comunes. Entonces, la apreciación de la originalidad en los lenguajes en común que tienen derecho a usar implica que esa originalidad tenga un margen o una frontera muy, muy cortita, ¿no? Muy angostita, quise decir. Perdón, incumplí mi promesa de no hablar. No, al contrario. Yo sabía que me iba a pasar. No, para mí, para mí aporta muchísimo, por supuesto. Bueno, al contrario. adelante que pasa el tiempo. Silencio Sí. para que se redondee el asunto. No, nos queda en estos últimos minutos, en realidad, bueno, hacer la referencia a la obra periodística, que también es una obra muy trascendente e importante en el medio, tanto, bueno, por lo que ya sabemos, lo que representa en cuanto a bueno, derechos de información, el acceso a esa información y, bueno, y la inversión como negocio, que también que representa toda la industria. Entonces, tener claro que cuando nos referimos acá a periodismo, estamos hablando de, para hacerlo técnico, ¿verdad? A la captación y tratamiento, ya sea escrito o oral, de información en cualquiera de sus formas, ¿sí? Tanto de forma visual, gráfica, y cualquiera de sus variedades. Pero lo importante es esto, la captación y el tratamiento de la información. Eso es lo básico cuando nos referimos a el periodismo en sí mismo. Y se va a tratar del ejercicio profesional de la comunicación, ¿sí? Que naturalmente se va a expresar ya sea a través de obras literarias, orales, escritas. Bueno, ahí la forma de expresión puede variar, pero lo importante es esta captación y tratamiento de la información ejercido profesionalmente desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, la organización de la actividad periodística, las inversiones, como decíamos, y también las múltiples relaciones que se van a trabar entre las personas que participan en ese tipo de obra y en su difusión,
es lo que también determinan este tratamiento especial del derecho a autor cuando estamos frente a este tipo de obras. ¿Sí? Acá remitirnos a lo que establecen los artículos 22, 23 y 24, fundamentalmente y 25 también, que tiene que ver con este tema de nuestra ley de derecho de autor. Y acá lo que me gustaría mencionar en estos pocos minutitos que nos quedan, se pueden ver la ley, pueden abrirlo en esos artículos y ver que estamos frente. Entonces, el artículo 22 nos pone frente a diferentes situaciones desde el punto de vista, si nos posicionamos desde el punto de vista del autor, periodista, en cuanto a si tiene relación de dependencia con la empresa periodística o si no la tiene, ¿verdad? Entonces ahí lo que nos establece el artículo 22, la ley, viene a regularlo. Entonces, en el primer inciso encontramos a los autores sin relación de dependencia, sin una relación laboral con el periódico, la empresa periodística, el medio, ¿verdad? En el que se va a publicar la obra. Entonces, en este caso, lo importante y lo que quiero que tengan presente es que la obra, ¿sí? La obra del periodista se va a entender autorizada para su uso únicamente para, digamos, para esa vez para lo que fue contratado. Sí, va a ser, en principio, un único uso. Solo va a conceder el derecho, y acá volvemos a hacer la salvedad, naturalmente, salvo lo que pueda acordarse contractualmente, salvo la voluntad de las partes que participen en esa actividad, que pueden pactarlo en contrario, pero si nada se ha pactado, se entiende que la autorización del autor para el uso de esa obra periodística es otorgado para utilizarlo una vez. ¿Sí? Después vamos al inciso segundo, salvo pacto contrario. Después. Sí, esto que están viendo en la diapositiva, ¿verdad? En pantalla. Porque quiero cambiar, pero no sé si cambio la pestaña, si cambia lo que se ve, pero creo que no. Creo que se sigue viendo el PowerPoint. Ahora estamos viendo el que es obra periodística en realidad, no el último. Está, perfecto. Es eso. No, porque estaba cambiando de pestaña, o sea, de lo que se ve en la pantalla y quería saber si cambiaba también eso. Pero no, por lo que veo ahí se mantiene sí lo que dice la diapositiva obra periodística. Bien, entonces, el artículo 22, inciso primero, salvo pacto en contrario, la autorización para el uso de artículos, periódicos, revistas u otros medios de comunicación social, otorgada por el autor sin relación de dependencia, lo que decíamos, con la empresa periodística, solo confiere el editor o propietario de la publicación el derecho de utilizarlo por una vez, quedando a salvo los demás derechos patrimoniales del cedente o licenciante. ¿Sí? Es muy claro ahí la norma y son también conceptos que ya hemos venido manejando, a menos que tengan alguna duda. Pasamos entonces al siguiente caso, que es los autores que están contratados, ahora sí tienen una relación laboral, una relación de dependencia. Entonces, aquí lo que establece el segundo inciso del artículo 22 es que se va a presumir cedido para utilizar únicamente por la empresa o medio de comunicación para el que se realiza el trabajo. Y se presumen cedidos entonces los derechos de uso de la obra a esa empresa o a ese medio de comunicación para el cual realizo el trabajo, con el cual tengo el vínculo. Si fuera utilizado después en un medio distinto, o si fuera utilizado con una finalidad distinta, la obra periodística, para los cuales fue contratado el periodista, el autor, ahí nos establece la norma que va a ser necesario, se requiere contar con la autorización expresa de este, ¿sí? Va a tener que contar con su autorización. Expresamente nos establece eso la norma. Debe contar con la autorización de este. Y el último inciso del artículo 22 nos dice, toda vez que se vuelva a publicar total o parcialmente el autor,
la obra, ¿no? ¿Verdad? Nos estamos refiriendo a la obra periodística, cada vez que se vuelva a publicar total o parcialmente, el autor del artículo deberá ser identificado como lo fue la primera vez. Entonces, este también punto es importante porque establece o reafirma también de cierta forma la identificación del autor, este derecho de paternidad también que tiene el autor, paternidad de tal, en que se lo identifique con la obra en todas las veces en las que sea utilizada y reutilizada. ¿Sí? Y artículo 23, pues, que también es importante, establece el artículo 23 que en todos los casos el autor conservará los derechos respecto de la edición independientemente de su producción. Entonces, aquí es importante, digamos, comprender qué hablamos cuando el artículo refiere tanto a la edición como a la producción, ¿verdad? Porque nos dice, releo, que el autor va a conservar los derechos respecto de la edición independientemente de su producción. Entonces, aquí, de cierta forma, podemos decir que la producción es interpretada como esa, digamos, es todo el trabajo, ¿sí? Es la capacidad técnica, la capacidad profesional que desarrolla el periodista para la gestación de esa obra final. Va a ser todo ese trabajo propio de su profesión, propio del trabajo que desempeña, todos esos mecanismos de trabajo le van a corresponder al autor, lo dice la norma, independientemente de la obra en sí misma. ¿Sí? Se identifican como dos momentos ahí de la creación, o dos elementos diferentes sobre los cuales va a tener derecho el autor en el caso de la obra periodística. Y bueno, finalmente el artículo 24. Perdón que la corté. No entendí lo del derecho al respeto de la edición. Eso, lo del artículo 23 no lo entendí. El artículo, claro, digamos que va a conservar, nos dice el artículo, los derechos respecto de la edición como considerada como la obra, digamos, lo que se termina después editando, publicando. Por un lado, tenemos la obra en sí misma, y por otro lado, tenemos todo, digamos, el trabajo de estos mecanismos, los mecanismos de trabajo, todo lo que implica, digamos, la capacidad técnica y profesional del periodista para poder realizar y llegar a esa obra final. Entonces, el autor va a conservar los derechos, nos dice, respecto de la edición, más allá de cuáles hayan sido esos mecanismos de creación, de producción, toda la parte investigativa, que cada uno de los periodistas desarrolla diferentes formas, a veces también de investigación, llevar mucho lo que tiene que ver con el periodismo, por ejemplo, de investigación. Entonces, eso es lo que se considera, lo que puede ser interpretado como producción, ¿sí? Independientemente de lo que después termina siendo finalmente la obra. ¿Y eso tiene que ver con el derecho de integridad de la obra? No, en realidad lo que nos está, nos está separando lo que tiene que ver con su investigación, la investigación periodística, que a veces la investigación periodística después puedo continuar, puedo seguir desarrollando esa parte digamos, de los mecanismos que utiliza el autor para llegar a la obra, los puedo seguir, independientemente después de lo que fue esa obra. Quizás después puedo continuar con una línea investigativa, quizás tengo otro artículo periodístico. O sea, son dos, digamos, lo que hace la norma es separar. Ahí nos dice que Claro, porque si el periodista tiene una forma de trabajar, es independiente sí, por ejemplo, al medio que lo haya contratado. Mañana puede hacerlo por otro lado, por exacto, otro medio, de forma independiente. O sea, tiene una forma de trabajar. exacto, exactamente, Sí, está exactamente, impecable. eso mismo. Hay un escritor Yo famoso estaba leyendo español que mal. se llama Pérez
Perdón, lo corté el compañero, pero me quedó claro ahora sí. Gracias. No, por favor, Ah, estamos para impecable, eso. profe. Em, Bueno, en realidad, y después tenemos el artículo, estamos en el 23 y el 24, que, bueno, nos hace digamos, amplía un poco el espectro o incluye figuras dentro de obras, dentro de lo que se considera la obra periodística. Bueno, y se lo estableció en los artículos anteriores, se aplica en forma análoga a los dibujos, chistes, gráficos, bueno, caricaturas, fotografías, que puedan ser susceptibles de ser publicadas en periódicos, revistas. Bueno, ya estamos en la hora y quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta, si no, creo que Sí, profesora, tengo una abarcamos pregunta. o vimos todos los temas me parecen más ¿Me escucha? importantes para ver en la clase. Sí, a ver, preguntas de don Juan García, que está levantando la mano. Sí. No sé cómo bajarla, la levanté, no sé cómo bajar. No, lo que no me quedó claro al principio de la clase de la obra artística, en lo que refiere a esa combinación o relación que tienen las imágenes para que se considere una obra artística, porque se me surgen muchas cosas, pero creo que hay que estar al caso concreto para identificarla, ¿no? No hay algo que diga, sí, esto es obra, sí, esto no es obra artística. En cuanto a Bueno, la no, característica de relación de imagen, ¿verdad? claro, acá recuerden, cuando hablamos entonces de la obra, esto volvemos al principio que estábamos hablando de cuándo estamos ante una obra audiovisual. Entonces, tenemos naturalmente que identificar para la obra audiovisual, recuerden que hablábamos La de, obra audiovisual, sí. exacto, obra audiovisual, hablábamos de que tiene, digamos, dos requisitos o dos elementos a los que debemos recurrir para primero identificar si estamos ante una obra audiovisual. Que primero identificamos que estamos ante una obra audiovisual y después de identificar, si decimos sí, estamos ante una obra audiovisual, vemos si la obra audiovisual cumple con los requisitos para ser protegida por derechos de autor. Entonces, las características las que se identifican generalmente en doctrina para decir, bueno, esto es una obra audiovisual, eran dos. Primero, recuerden que esté compuesta la obra, ¿sí? Esa creación va a estar compuesta de imágenes. Esto es fundamental, imágenes. Y que imágenes que están vinculadas y relacionadas entre sí. Eso es lo que hace a la producción audiovisual. Van a estar interactuando esas imágenes. Y se van a ejecutar mediante mecanismos técnicos para que puedan ser percibidos, para su percepción. ¿Sí? Entonces, por eso al final definíamos la obra audiovisual, que recurría a esta definición que se ha dado como creación del ingenio humano. Estas son características de las obras por derecho de autor. Creación del ingenio humano del dominio literario o artístico, sí, que está dotada de originalidad, hasta ahí las características típicas de una obra protegible por derecho de autor, que consiste en una secuencia de imágenes asociadas o vinculadas y que están destinadas, y esto es lo fundamental también lo que caracteriza también a la obra audiovisual, que van a estar destinadas a ser comunicadas al público. Ya se piensa desde su génesis en que de la forma en la que se va a crear es para ser finalmente comunicadas al público por, digamos, el medio que se opte. Hoy en día hay una gran variedad de medios, de mecanismos tecnológicos idóneos para ello. Más allá digamos, después decimos del soporte material en el que se puedan después quedar reflejado la obra o quedar fijada la obra. Pero bueno, en realidad como veíamos en los ejemplos, el concepto de obra audiovisual es bastante amplio. O sea, no solo nos tenemos que quedar con la obra cinematográfica, que puede ser el ejemplo típico, ¿sí? Sino que, digamos, todas las actividades o todas las creaciones que hacen a la obra, a esta obra compleja, como veíamos que son varias colaboraciones que terminan haciendo a la obra final. Y esa obra final es una obra autónoma. Entonces, ya hablé tanto ahora que ya me perdí en qué era lo que estaba. Pero, Usted, por ejemplo, no, yo lo que le preguntaba era esa relación de imágenes, en la que usted explica que es una de las sí, características. Yo la característica la entendí. Lo que no entendí
cómo se conoce o cómo se identifica esa relación de imágenes? Por ejemplo, yo le pregunté hoy por el chat la conferencia, dijo que no. Pero en este caso, ¿usted está haciendo una obra audiovisual? No, No, no. yo, Pero no es una obra artística, ¿no? a ver, no, un detalle, capaz que intervengo para redondear, sobre todo por la hora, porque yo siempre me pongo a fijarme en eso. La Por pregunta favor. es por la definición cuando se habla de imágenes relacionadas, la relación para hablar de obra Sí. audiovisual por contraste con la obra visual es una relación técnica. Es decir, caricaturas en cómics, digamos, en el cómic de televisión, por decir así, es una obra audiovisual, distinto del cómic de la revista. ¿Por qué? Porque técnicamente se sucede una tras de la otra con el mecanismo que sea. Es ese tipo de relación al que se hace referencia. Y además, no sé, la primera parte justo fueron esos minutos que no estuve, pero bueno, una clase puede ser una obra audiovisual, lo que seguramente es una producción audiovisual. Y ahí es el tema que decía la doctora, no es artístico, pero una producción es, que es una variante para hablar sobre este tema. No quiero tampoco complicar y mucho menos a esta hora, ¿no? Exacto. Yo lo que un poco marcábamos era también que no cualquier producción o cualquier obra audiovisual en realidad merece la protección de derecho de autor o es aplicable el régimen que estábamos viendo. Por eso yo le decía que en realidad en este caso lo que estamos haciendo ahora no interviene, tenemos que ver los elementos primero básicos de la protección de derecho de autor, por eso yo le decía que esto que estamos haciendo ahora, en términos de obra audiovisual, o sea, lo que estamos hablando, no de una de simplemente una obra, digamos, en términos generales o digamos, como cualquier esta relación de imágenes que nos estamos viendo ahora nosotros, digamos, sea la obra audiovisual requiere esa creación artística, literaria y esa originalidad propia de las obras protegidas por derecho de autor, si no, no estamos. Yo igual será por edad, soy más a la francesa. Los franceses hablan de la unidad del arte y para ellos la amplitud de la originalidad es mucho más extensa y para todos quienes de repente siguen, ¿no? Esa mirada. Así que en el fondo siempre está ese tema. El concepto es tal cual ese. El punto es hasta dónde llega. Y ahí hay un poco de interpretación necesariamente, ¿no? Y sí, y como decía también el compañero, de analizar el caso concreto, porque a veces no damos una respuesta o una mirada general, pero después las particularidades del caso, más allá de que a veces no está bueno decir como estamos acostumbrados los abogados de, bueno, depende, de decir el depende del caso, bueno, pero realmente muchas veces en estos digamos, siempre va a depender, en definitiva, después de las particularidades y de las actividades que veamos en cada una de las obras. Sí, es que todo Claro, depende de la prueba, en realidad. la interpretación va de la mano con la obra intelectual, ¿no? Y en realidad, sí, la apreciación, como dice la profesora, la apreciación también artística, creativa, ese valor, es un poco, muchas veces es un análisis bastante subjetivo. Es muy difícil a veces interpretarlo solo, únicamente desde el punto de vista objetivo. Bueno, bueno, ahí ya entramos después en un campo de discusiones. Muchas gracias. Me viene a la mente lo que hablábamos en IP Time de la obra, de las obras. Y sí. El caso era de las obras invisibles. Sí, la apreciación. No, sí, lo artístico a veces no siempre vamos en lo jurídico muy de la mano con las interpretaciones artísticas, pero bueno, esos ya son otros temas que no nos va a dar ahora, menos en estos 4 minutos que quedan para poder profundizar o agotarlo, mucho menos agotarlo ahora, en una clase. Bueno, usted Bueno. remata, doctora.
Cualquier consulta, cualquier duda, después cuando también estén repasando, estudiando el tema, está disponible, pueden hacer las consultas a través de EVA. Tenemos ahí la plataforma y si no la clase también las próximas clases, lo podemos repasar y nos vemos entonces el lunes que viene. Sí, profesora, ¿puede subir la clase hoy o mañana? Sí, porque ya está grabando, así que ya termino de grabar y ya después ya queda como todas las clases subido. Yo me encargo. Muchas Muy gracias. claro, profe, gracias. Que pasen muy bien. Gracias a todos. Gracias por la Muchas atención. gracias. Nos vemos, gracias. Chao, doctora. Muy bueno, ¿eh? Muy linda clase. Chao, chao, chao. Chao, Corte. Beatriz. Corte usted.